Bueno, bueno. Si hay una persona que nos está visualizando. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, yo por aquí sigo compartiendo mientras llegan más personas. Vamos a compartirlo. Aunque no sé quién lo está viendo, pero ya hay dos que lo están visualizando. Regálenme en un momento, familia, antes de empezar con la disertación, mientras más personas se conectan. Yo voy llamándolos en los diferentes grupos como tal. No tengo temor, tranquilo yo voy. Jesús va a llevar, me lleva el timón. No tengo temor, tranquilo estoy. Jesús va a llevar. Muy bien. Y uno conectado otra vez. Uno. Está nuestro hermano. ¿Quién estará conectado en este momento? Mientras yo sigo llamando aquí a nuestros hermanos para que vengan a escuchar la clase. Voy a publicarlo en grupos pentecostales también, porque es un tema que les interesa bastante también a los pentecostales. Nos gustaría también que ellos pudieran participar del live con sus comentarios. La idea es que haya un intercambio también de la palabra de Dios, si alguno desea también subir, claramente estamos para eso y nada, pues primeramente la Biblia y desde que lo hagan con respeto, todo está muy bien. Ya hay 3 conectados, esperemos que lleguen algunos más. Voy a compartirlo en los diversos grupos pentecostales también. Jóvenes adventistas, estudios, adventista del séptimo día, adventista. Dice el hermano Eric, escucho bien, feliz sábado. Gracias, hermano Eric, por confirmar que el audio está al día. Si usted gusta, que puede compartir este live en su perfil de Facebook mientras ya empezamos aquí con la disertación. Yo sigo por aquí compartiéndolo con diversos grupos, entre ellos grupos pentecostales unicitarios, ¿no? Porque también hay pentecostalismo trinitario. Dice que todavía somos 3, bueno, hay poquitos pero poderosos en Cristo. Adventistas. Yo creo que ya, parece ser que ya los publiqué en los grupos pentecostales que estoy. Sí, creo que sí, muy bien. Bien, familia, dice que somos 3 conectados, bendito sea el nombre de Dios. Vamos a empezar con la disertación, ya somos 4. Voy a compartirla por mi fanpage,
por una nueva página que hice, porque la idea es empezar a publicar más desde esa página para poder tener más alcance. Facebook siempre lo limita a uno bastante, pero las páginas como tal, pues nos dan mayor visibilidad. Así que bueno, ya somos 5, bendito sea el nombre de Dios, lo comparto en mi página y nada, vamos a entrar en la materia entonces. Vamos a entrar en materia. Permítame, aquí ya lo... 5. Me gustaría saber quiénes están conectados en este momento para empezar con la disertación. Muy bien. Esperen un momentico. Lo termino aquí de compartir y ya. Listo. Muy bien, vamos a empezar ahora sí. Dice Doris Cruz, qué bueno que hoy estás temprano para mí. Acá en PR son las 9 de la noche. Dios lo bendiga. Hermana, sí, las otras veces me tocaba, bueno, llegaba a las 8:30 en Colombia porque terminaba de predicar y llegaba aquí para poder organizar todo el equipo a fin de poder tener la temática como tal. Así que, bueno, bendito sea el nombre de Dios. Y saludos para ti también, saludos también a los hermanos de Puerto Rico. Dice Marina Núñez, feliz sábado. Marina, un feliz sábado también para ti, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos y espero que esta temática te sea de mucha bendición. Dice el hermano Aldo Baltasar, el que no falla. Hermano Aldo, un feliz sábado también para ti. Gracias por estar presente. El Señor te guarde y te bendiga. Muy bien, familia, vamos a tener una oración y vamos a empezar con la disertación de esta noche. ¿Está bien? Bautismo en el nombre de quién. ¿Será que debemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O bautismo en el nombre de Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Dice Brian, pido oración por todas mis peticiones. Pido oración. Uy, un mensaje un poquito largo. Dice, ok, hermano. Vamos a orar por tu familia, hermano. Bye. Está largo el mensaje, así que vamos a orar. Bendito Señor, bendito Padre, te queremos dar gracias por este día sábado que nos das, por tus múltiples bendiciones, Señor, por todo lo bonito y todo lo bueno que haces por nosotros. En este momento, Padre, queremos pedir perdón por nuestros pecados, si en alguna cosa te hemos ofendido, si hemos tenido algún pensamiento no adecuado, Señor, si hemos hablado lo que no se debe, si hemos actuado mal, Señor, oramos para que seas tú quien nos perdones, para que sea Jesús quien nos lave de toda inmundicia y que tu Espíritu Santo nos aparte, Señor, como cosa santificada para tu gloria y honor. Y ahora en este momento que vamos a estudiar tu palabra, queremos pedir que ese Espíritu que le inspiró venga a nosotros, que toque nuestros corazones y abra nuestras mentes, y que asimismo, oh Señor, tu palabra no regrese a ti vacía. En tus manos estamos, te lo pedimos en Jesús. Amén. Shabbat Shalom, Raúl. Gracias por estar acá. Me alegra. Recuerda que puedes perfectamente participar con tus comentarios, siempre y cuando sean respetuosos como te caracteriza. Yo siempre he dicho que eres una persona muy respetuosa a pesar de que no compartamos opiniones. Así que bienvenidos sean. También espero que estés presto para recibir antitesis, porque así como tú presentas tu tesis, también así mismo se pueden presentar las antitesis y eso es parte del compartir de la palabra de Dios. Bien, familia, bautismo en el nombre de quién es el título del día de hoy. Bautismo en el nombre de quién. Bautismo en el nombre del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo, o bautismo en el nombre de Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Antes de leer los pasajes bíblicos, quiero colocar un contexto, unas frases que quiero mencionar de forma introductoria. Normalmente, las iglesias pentecostales unicitarias dicen que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús y que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Espíritu Santo no es bíblico, sino que tiene que ser en Jesús. Ahora, me parece muy curioso que en estos últimos días diversos movimientos antitrinitarios que han salido del adventismo dicen lo mismo, que el bautismo no puede ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús. Ahora, quiero aclarar algo. No todos los movimientos antitrinitarios dicen o afirman esto. Algunos, no todos. Algunos de raíces hebreas lo mencionan y otros adventistas que por lo general salieron como en el 2008, 2009 de la doctrina de la Trinidad, también lo han enseñado. No todos, pero sí algunos. Ahora, ¿en qué fundamentan esto? Bueno, fundamentan esto en que básicamente todo el libro de los Hechos dice que el bautismo es en el nombre de Jesús. Nota lo que dice, por ejemplo, vamos a leer los pasajes. Hechos capítulo 2, versículo 38. Libro de Hechos, el capítulo 2 y el versículo 38. Aquí viene hablando del sermón de Pedro que él predicó en Pentecostés. Y dice el versículo 38 de Hechos capítulo 2. Pedro contestó: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Note que Pedro dice que tenemos que arrepentirnos y ser bautizados cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Y el texto dice en español para perdón de pecados. En griego dice a causa del perdón de pecados. En español dice para perdón de pecados. Y de allí toman los pentecostales para decir que si los trinitarios no se bautizan en el nombre de Jesús, entonces no han recibido el perdón de pecados, porque el bautismo, según ellos, es para el perdón de pecados. ¿Qué otro texto tenemos? Hechos capítulo 8 y el versículo 16. Hechos capítulo 8 y el versículo 16. Quiero recalcar que vamos a estudiar hoy solo la Biblia, solo la palabra de Dios. Hechos capítulo 8 y el versículo 16. Dice allí: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, es decir, el Espíritu Santo no había descendido sobre estas personas que estaban en Samaria, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Nótese una vez más que allí dice que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Un texto, vamos a leer otros textos. Hechos capítulo 10, versículo 48. Hechos capítulo 10, versículo 48. Dice allí: y mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos por algunos días. Hechos 19:5. Hechos capítulo 19, versículo 5. Dice allí: al oír esto, es decir, al oír que había Espíritu Santo y que Juan el Bautista había bautizado con bautismo de arrepentimiento, anunciando a aquel que habría de bautizar en el Espíritu, dice el versículo 5. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿En qué nombre? En el del Señor Jesús. Saludos también para ti, Sergio. Gracias por visualizar. Bien, otro texto bíblico. Podemos en Hechos capítulo 22 y el versículo 16. Hechos capítulo 22, versículo 16 dice: ahora pues, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Note, aquí viene hablando del bautismo de Pablo. Y aquí había un hombre llamado Ananías, que fue el que recibió a Pablo y le dijo: bueno, levántese, bautícese, pida perdón por sus pecados, invocando su nombre. ¿Cuál nombre? Evidentemente el nombre de Jesús. Entonces nótese que de acuerdo a todos estos pasajes bíblicos, y podríamos también citar Hechos capítulo 4, creo que es el 4, donde dice que no hay otro nombre dado a los hombres en los cuales podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Entonces todos estos textos bíblicos nos dicen que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Henry, feliz sábado también para ti. Saludos a los hermanos de Trujillo, Perú.
Muy bien, pero ahora necesitamos ir a Mateo capítulo 28 y el versículo 19. Mateo capítulo 28 y el versículo 19, dice la palabra de Dios. Por tanto, aquí es la gran comisión de Cristo a sus discípulos. Dice allí el versículo 19 otra vez. Por tanto, id a todas las naciones y haced discípulos, escuche bien, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nótese entonces que Jesús dice que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí encontramos una aparente discrepancia bíblica. Y digo aparente porque nos vamos a dar cuenta que no hay ninguna contradicción cuando se estudia el texto a profundidad. El punto es que Jesús dice, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, en redes sociales uno escucha todo tipo de teorías locas, ¿no? Algunos hermanos que creen en la doctrina de las tres personas argumentan que Pedro desobedeció a Cristo. Dicen, no, sí, pero es que Pedro fue un desobediente porque Cristo le había dicho que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pedro bautizó solo en el nombre de Jesús. Por tanto, Pedro le desobedeció a Cristo. Otros dicen, hermano, y son de refutación, hermano, ¿quién es más importante, Jesús o Pedro? No es una forma correcta de estudiar la Biblia, porque aunque Jesús es nuestro Señor, le delegó autoridad a Pedro y a sus discípulos, no solo a Pedro, para que enseñaran la palabra de verdad. Por eso no podemos colocar a Pedro contra Jesús. No se puede. Hay que buscar la forma de analizar mejor los textos. Otros dicen, hermano, bueno, en este caso los unicitarios dicen, hermano, en Mateo 28, 19, no habla de tres personas. ¿Por qué? Habla de una sola persona que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque allí dice en el nombre, no dice en los nombres, hermano. Allí no habla de tres personas, sino de una única persona o de un único individuo o ser que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Y sabemos esto porque dice en el nombre, en singular, no en los nombres. ¿Cómo podemos responder este argumento? Bueno, vayan conmigo al libro de Génesis, el capítulo 5 y el versículo 2. Génesis capítulo 5, versículo 2, viene hablando de cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Dice Génesis capítulo 5, versículo 2. Los creó hombre y mujer el día en que fueron creados. Los bendijo, y escuche bien, y llamó el nombre de ellos Adán. Note que aquí hay dos personas, el hombre y la mujer, pero esas dos personas tienen un ¿qué? Un solo nombre, y llamó el nombre de ellos Adán. Es decir, sí se puede bíblicamente observar que dos o tres personas pueden tener un nombre. Veamos otro ejemplo, allí mismo en el libro de Génesis. El capítulo, creo que es el capítulo 48, si no estoy mal. El libro de Génesis, el capítulo 48. Y vamos a leer el versículo 16. Génesis capítulo 48, versículo 16. Aquí viene hablando de las bendiciones de Jacob, de Israel, hacia sus hijos. Y dice el verso 16, el ángel que me libera de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sean llamados por mi nombre, ahora escuche bien, y por el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en la tierra. Nótese que aquí encontramos que Abraham e Isaac, un padre y un hijo, tienen un nombre. Porque el texto dice, y sean llamados por mi nombre y por el nombre de mis padres, el nombre de mis padres, Abraham e Isaac. Tu onoma en la Septuaginta, en singular.
Es decir, el hecho de que la frase tu onoma o eis tu onoma en Mateo 28 esté en singular y no en plural, no significa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean la misma persona. Si ellos concluyen eso en Mateo 28, tienen que concluir que Adán y Eva no eran dos personas, sino una sola. Pero es que dice que serán una sola carne. Sí, en unidad, no en identidad. Son dos personas distintas por identidad, pero unidas en un propósito. Y de la misma razón, si ellos concluyen eso en Mateo 28, tienen que concluir que Abraham e Isaac no eran un padre y un hijo, no eran dos personas distintas por identidad, sino la misma persona, algo que evidentemente la Biblia refuta. Claramente, y recalco, el hecho de que la palabra el nombre o en el nombre en singular esté en ese número no necesariamente significa que los referentes sean la misma persona. Además, en ese texto encontramos algo muy bonito. Encontramos 3 sustantivos. Esto es patros, huios y hagios. Hagios sería el atributivo. Neumata sería el sustantivo. Hagios es el atributivo. Hagios se traduce como santo. El sustantivo sería neumata, es espíritu. Patros, padre, huios, hijo, neumata, espíritu. Esta última con el atributivo santo, hagios. Y también los encontramos que están en el caso genitivo para los que saben griego. ¿Y por qué está en el caso genitivo? Bueno, porque cada sustantivo tiene un artículo. Y es un artículo definido de género masculino que termina en y en omicron. Tou. Es un artículo masculino definido en caso genitivo que está identificando al sustantivo, a cada sustantivo. Tou patros, tu huios, tu hagios neumata, el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ahora, no solo eso, sino que están conectados por medio de la conjugación kai. Se traduce como y, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Batisontes eis tu onoma, kai tu patros, kai tu huios, kai tu hagios neumata. Hay una regla gramatical llamada la sexta de Graham-Bishar, que dice que si en una oración hay 3 sustantivos definidos del mismo caso y número, articulados y conectados por medio de la conjugación kai, entonces eso significa que la oración está denotando 3 referentes distintos por identidad. Es decir, el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo, ni viceversa. Es como yo decir, aquí tengo tomates, aquí tengo los tomates y tengo las cebollas y tengo los plátanos. O tengo los tomates y las cebollas y los plátanos. Evidentemente el plátano no es tomate, ni el tomate es cebolla. Son 3 referentes distintos por identidad. Es la misma construcción que se localiza en Mateo 28 y 19. Es decir, allí aparecen 3 referentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, distintos por identidad de acuerdo a la sexta regla de Graham-Bishar, pero tienen un solo ¿qué? Un solo nombre. Dice Raúl Viviente, la Torah Viviente dice, por lo tanto vayan con urgencia a todas las naciones a hacer talmidim desde los esparcidos de la casa de Israel. Ok, mire, aquí hay algo interesante. Esas versiones hebraicas para mí no son textos fidedignos, son paráfrasis. ¿Qué quiero dar a entender? Por ejemplo, la Torah Viviente, si no estoy mal, viene de una casa editora donde también se publicó la Biblia Nazarena. Así se llama la Biblia Nazarena. Y la publicó un tal José Álvarez. Faro de Luz se llama la editorial. Y allí en la Biblia versión Nazarena israelita, en las primeras 2 versiones, el hombre no colocó ninguna referencia bautismal. Pero en la última revisión colocó, bautícenlos en mi nombre. ¿Qué argumentó él? Él dijo, no, yo coloqué esa frase en mi nombre. José Álvarez es ex-adventista, hay que aclarar. Coloqué esa frase en mi nombre porque tomé ese pasaje de la versión hebrea del siglo XVI conocida como Dutilet. ¿Sí? Eso es lo que dice él. Incluso allí está codificado en un escrito al borde de la página, en esa versión bíblica.
Ahora, ¿cuál es el problema? Que él dijo mentiras. Porque cuando tú revisas la versión Dutilet del siglo XVI, yo la tengo, no dice en mi nombre, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En las versiones anteriores no colocaba la frase, ni la fórmula bautismal larga ni la corta, porque él decía que él tomaba del texto hebraico de Shem Tov. Lo que no sabe es que Shem Tov no tomó de un manuscrito súper antiguo del hebreo, como dicen los de raíces hebreas. Eso es mentira. Si bien al parecer Mateo escribió un evangelio en hebreo y otro en griego, no hay en este momento un documento del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, del evangelio de Mateo en hebreo. No lo hay. Shem Tov, y esto se puede saber cuando uno compara el evangelio de Shem Tov con, por ejemplo, el texto griego. Y podemos observar que Shem Tov tradujo Mateo del texto griego. ¿Por qué? Porque hay una cita en el Talmud donde presenta un pasaje del Evangelio de Mateo en una discusión entre un judío y un cristiano. Lo interesante es que esa cita, que es Mateo 5:17, en hebreo dice totalmente distinto a como dice en griego. ¿Cuál es el problema? Que Shem Tov, a la hora de hacer su evangelio, no cita al Talmud, no cita Mateo 5:17 del Talmud, sino que la cita del texto griego, porque en el Talmud dice: no penses que he venido a abolir la ley de Moisés o los profetas, pero en el griego no dice Moisés. Y Ibrahim Shem Tov no dice Moisés, lo que claramente es una referencia que él tradujo al hebreo desde el texto griego. Además, ¿qué pasa? Que hay 5.000 manuscritos o más de 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento en griego. Y ninguno tiene variante bautismal, variante textual en el texto de Mateo 28:19. Ninguno. E incluso le puedo citar textos a manuscritos antiguos del segundo siglo donde no hay variante textual. Está manuscritos en siriaco, copto, en copto boídico y copto saídico. Y en ambos textos, en ambos manuscritos del siglo segundo, está la fórmula bautismal larga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Puedo citarle la Pechita siriaca, una versión bíblica del siglo segundo. ¿Y qué dice? Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Diatestaron de Tasiano, que fue el Diatestaron, fue la unificación de todos los evangelios. ¿Sí? Intentó unificar todos los evangelios en un solo escrito. ¿Y qué dice? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que en lo que respecta al texto en sí, no hay variante textual. La otra Biblia es la Kadosh Israelita Mesiánica. Allí dice en mi nombre. ¿Por qué la traducen así? Bueno, resulta y pasa que el que escribió esa Biblia ya murió, se llamaba Diego Ascuns. Ahora, no me crean a mí, pueden ir a Google y vayan a la página oficial de la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica. Vayan, averigüen, tienen el teléfono en sus manos. Averigüen lo que les voy a decir. Diego Ascuns era una persona que no sabía ni griego ni hebreo, es decir, no tenía ninguna capacidad para traducir una Biblia. Yo tengo estudios en griego y aún así tengo planes de hacer una versión bíblica, pero tengo que hacerla desde la Septuaginta, porque yo hebreo, tengo algo de hebreo, pero no es mi fuerte es más el griego. Y aún así no me atrevo a hacerlo, pero Diego Ascuns, que no sabía ni hebreo ni griego, dice que recibió una revelación por parte de Dios. Y dice él, que Dios le dijo, no dice Dios, dice Elohim, ¿no? Elohim me dijo que yo debía redactar una versión bíblica para purificar todas las Biblias porque todas estaban corruptas, todas estaban mal. Y que por tal razón Dios lo había escogido a él para hacer una versión bíblica pura. Y Diego Ascuns supuestamente le dice a Elohim, le dice, venga, pero yo no sé ni hebreo ni griego, ¿cómo voy a hacer una traducción bíblica? Y la respuesta de Dios le dijo, tome sus datos de internet. Así dice textualmente, vayan a la página de la Biblia Israelita Kadosh. Vayan allá, corroboren. Dice que Diego Ascuns recibió el mandato por parte de Elohim de sacar su información del internet. Así lo dice. Ahora, ¿qué hizo Diego Ascuns?
Diego Ascunz encontró unas citas de un padre de la iglesia, de Eusebio, donde Eusebio alguna vez citó Mateo 28:19, una sola vez, y dijo en mi nombre, así, bautícenlos en mi nombre. ¿Sí? Entonces, claro, dijo Diego, el señor Diego, este es el verdadero pasaje, y lo tomó del padre de la iglesia y lo incorporó a su traducción bíblica. ¿Cuál es el problema? Bueno, en realidad tiene dos problemas el señor Diego. Tenía, número uno, que era costumbre de los primeros padres de la iglesia el parafrasear textos, porque resulta y pasa que en ese tiempo los manuscritos no eran no tenían una Biblia a su disposición como hoy en día sí. No eran muy comunes. Así que lo que hacían los padres de la iglesia era parafrasear versículos o acortarlos. Número uno. Número dos, se le olvidó al señor Diego Ascunz que Eusebio de Cesarea, aunque dijo esa vez, bautícenlos en mi nombre, también tenía más de 20 citas donde escribió bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, el señor Diego simplemente tomó lo que le gustó, lo sustrajo de allí y lo aplicó a una traducción, que de traducción no tiene nada. Es simplemente una paráfrasis. Y lo triste es que muchas personas que ignoran esto y te citan estas versiones hebreas para decir que todas las Biblias están mal y que el texto verdadero es ese. ¿Cuál? ¿El del señor José Álvarez y del señor Diego Ascunz? Uno que dice mentiras y otro que dice que recibió la revelación por parte de Dios de tomar información de internet. ¿Ese es el texto genuino? Por favor, hermanos, por favor. Un poquito de coherencia. Otros citan, no, es que la Iglesia Católica en la Biblia de Jerusalén dice que cambió el bautismo en el nombre del bautismo en el nombre de Jesús por el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sí, hay una Biblia, la Biblia de Jerusalén lo dice así. Pero la pregunta, ¿la Biblia viene hablando del texto bíblico en sí o viene hablando de la práctica? Porque allí no habla de textos bíblicos, allí habla de la práctica, no del texto bíblico. No dice que la Iglesia Católica cambió el texto, cambió el bautismo, según ellos, que ya nos vamos a dar cuenta que eso es mentira también. No habla del texto. Ahora, ¿por qué digo que es mentira? Bueno, resulta y pasa que hay un documento llamado la Didaché, que es del siglo I. Y en la Didaché ya hablaba del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos también citar a tantos. Podemos citar, por ejemplo, al que fue discípulo directo de Juan, Ignacio de Antioquía. También habló del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos citar a Policarpo. Podemos citar a Tertuliano. Podemos citar a muchos. Tengo como 16 autores, primeros padres de la iglesia, que fueron antes de la Iglesia Católica, donde hablaban ya del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿qué hacen estas personas? Prefieren obedecer la voz de la Iglesia Católica y nos acusan a nosotros de católicos. Triste. Sergio dice, los que rechazan Mateo 28:19 dice que porque no aparecen esas palabras repetidas en ninguna parte. Muy bien, entonces cíteles Juan 10:30, porque en Juan 10:30 Cristo dijo, mi Padre y yo uno somos, y esa declaración no aparece en ninguna otra parte de los evangelios. ¿Significa eso que el texto es falso? En Mateo 2 está escrito que a Jesús lo visitaron unos magos venidos del oriente. Algo que no registra ninguno de los otros evangelios. ¿Significa eso que el texto de Mateo 2 es falso? Jesucristo dijo en Mateo 18:20, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Una cita que no aparece en ninguna otra parte de los evangelios. ¿Significa eso que el texto es falso? O sea, porque si vamos a utilizar ese principio para interpretar la Biblia, entonces básicamente la mitad de la Biblia sería falsa. Cuidado con eso, hermanos, cuidado con eso. El versículo 20 que dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una declaración que no se menciona en ninguno otro evangelio. ¿Significa eso que el texto es falso? No.
Ojo con eso, ojo con esta forma de interpretar la Biblia. Sergio me pregunta, hermano, ¿dónde podemos conseguir esa biblioteca de patrística? Uy, hermano, yo tengo un link donde te lleva comentarios de padres de la iglesia que te dejan aterrados. Te muestra en primer lugar que los padres de la iglesia no tenían una creencia en particular, sino que tenían diferentes tipos de creencia, pero eso sí, refutaban por completo a los modalistas, ¿no? Bueno, a los que creen en la unicidad como tal. Claro que en ese tiempo se les daba otro nombre, pero, y también refutaban a los arrianos. Y eso antes de la Iglesia Católica, pero bueno, en fin. Ahora, teniendo en cuenta que ya respondí esta cuestión que nos presentó el hermano Raúl, y vuelvo y repito, no me crean a mí, vayan a internet y corroboren en la versión Kadosh Israelita Mesiánica lo que dijo esta persona, y corroboren en la versión nazarena, que esta persona dice que tomó del Dutilet y supuestamente del Dutilet, y resulta y pasa que el Dutilet tiene la fórmula bautismal larga y no la corta. Mentiras. Después hablamos del Códice Real, porque esa es otra corrupción de la Biblia como tal. Ahora, bueno, la pregunta es, ¿cómo resolvemos esta discrepancia entonces? Ya volviendo al punto, ¿no? ¿Cómo es posible que en Mateo 28, 19 diga que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el libro de los Hechos diga que es el bautismo en el nombre de Jesús? ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, precisamente porque en Mateo 28, 19, aunque aparecen 3 referentes distintos por identidad de acuerdo a la sintaxis del pasaje, dice el texto que tienen un solo nombre. Es decir, los 3 comparten un nombre. Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el nombre que comparten los 3? Bueno, vamos a... estoy un poquito incómodo. Sí, me tiene un poquito incómodo. Vamos a analizar cuál es el nombre que comparten los 3. Quiero que vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis, el capítulo 19. Y quiero leer el versículo 1. El versículo 1. Dice allí, después oí una gran voz de una inmensa multitud en el cielo que decía, ¡Aleluya! Salvación y honra, gloria y poder a nuestro Dios. ¿Quién es ese Dios que se menciona allí? El Padre. Versículo 3. Y otra vez dijeron, ¡Aleluya! Y su humo subió para siempre. Versículo 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que estaban sentados en el trono. Y dijeron, amén, amén, aleluya. Nótense que los seres celestiales loan al Padre o le cantan con la expresión aleluya. Es una palabra hebrea. Ahora, esta palabra hebrea evidentemente está compuesta de 2 palabras hebreas, valga la redundancia. Tenemos que saber qué significa aleluya. Bueno, aquí lo vamos a saber. En primer lugar, la palabra aleluya viene del verbo hilel, que significa alabar. Es un verbo imperativo. Alabad. Halal, en hebreo. Halal, no hilel, sino halal. Alabad. Un verbo imperativo. Y la palabra ya es un apócope o un diminutivo del nombre sagrado de Dios que aparece en las escrituras hebreas. Pueden leer, por ejemplo, Salmo 106 o el Salmo 113, donde dice, alaben a Yah. Porque esa palabra Yah es un diminutivo del nombre hebreo de Dios. Es decir, la palabra aleluya significa alabad a Yahvé, a Yahweh o a Jehová, como lo quieras decir. Alabad a Jehová. ¿Cómo es que los seres celestiales llaman al Padre? Jehová. De hecho, en Mateo 26, cuando se habla de la entrada triunfal de Cristo,
Dice la Biblia que los judíos empezaron a colocar mantos sobre el camino de Cristo, que venía montado sobre un pollino hijo de asna, y le decían: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Evidentemente viene hablando del Padre, porque Jesucristo en Juan 5:43 dijo: yo vine en nombre de mi Padre. ¿Qué pasa? Que esa expresión está tomada del Salmo 118. ¿Y qué dice el Salmo 118? Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Entonces, ¿cuál es el nombre del Padre? Jehová. Ahora, ¿cuál es el nombre del Hijo? Algunos podrán decir: ay, hermano, el nombre del Hijo es Jesús. Y sí, el nombre del Hijo es Jesús. Pero recuerden que ese nombre Jesús se le puso, o el ángel dijo que tenía que llamarse Jesús en ocasión de su encarnación. Mateo 1 lo dice: y llamarás... Bueno, quiero citarlo más adelante porque me interesa. Pero se empezó a llamar Jesús en el momento en que se encarnó. Antes no se llamaba Jesús. Ay, hermano, se iba a llamar Emanuel. Emanuel se iba a llamar cuando estuviera aquí con nosotros, porque eso significa la palabra Emanuel, Emanú, Dios con nosotros. Entonces, ¿cuál era el nombre que tenía Jesús antes de encarnarse? Bueno, en Isaías capítulo 6, versículos 1 al 10, dice el hermano Sergio: muy bien, hermano, ya sabe para dónde voy. Dice: Jehová es el nombre que comparten, bendito el nombre de Jehová. Así es. Bueno, pero vamos a mirar cómo era el nombre de Jesús. Voy a narrar de manera rápida y voy a citar a Pablo para que lo corroboremos. En Isaías capítulo 6, versículo 1 al 10, se relata una tremenda visión que tuvo el profeta Isaías después de la muerte del rey Usías, que dice que él vio a Jehová y la orla de su manto llenaba el templo, y habían serafines que cubrían su rostro, cubrían sus pies, y con 2 alas volaban, y le cantaban a ese Jehová: santo, santo, santo es Yahweh Sabaoth, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y me lo sé de memoria el texto. Y a la voz del que clamaba, los quiciales de la puerta se estremecieron, y la casa se llenó de humo. Entonces exclamé: ay de mí, que soy muerto, porque soy hombre de labios impuros, que vivo entre pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto a Melech, al rey, a Yahweh Sabaoth, a Jehová de los ejércitos. ¿A quién vio Isaías con sus ojos? Dice el texto: a Jehová. Y después oí la voz de Jehová que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Y oí la voz de Jehová que dijo: oíd bien y no entendáis, ved bien y no comprendáis. Entorpece el corazón de este pueblo, para que no oigan con sus oídos, ni vean con sus ojos, ni su corazón entienda, y sean sanados. Así finaliza el pasaje. Ahora, según la inspiración del Nuevo Testamento, ese Jehová que contempló Isaías en gloria no era otro que Jesús. Note lo que dijo el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Juan capítulo 12, versículo 37. Juan capítulo 12, versículo 37. Dice la palabra de Dios, Juan 12, versículo 37. Dice allí: dice allí, versículo 37, a pesar de haber realizado tantas señales ante ellos, no creían en él. Es decir, los judíos, a pesar de los milagros que había hecho, todavía no creían en Cristo, en Jesús. Y después dice el texto: así se cumplía el dicho del profeta Isaías cuando dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En plural, nuestro anuncio. ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Y ahora nota el 39. Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también. ¿Qué dijo Isaías? Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan de corazón, y se conviertan, para que yo los sane. Está citando Isaías 6, cuando Isaías vio la gloria de Jehová.
Lo que acabamos de, recitar de memoria. Pero ahora note el 41, ¿cómo lo interpretó Juan? Por el Espíritu, dice allí. Esto dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló acerca de él. ¿A quién vio Isaías según Juan? A Jesús. Y según Isaías, ¿a quién vio? A Jehová. Entonces, ¿quién era el Jehová que vio Isaías? Jesús, hermanos. Entonces, ¿qué nombre tenía Jesús antes de encarnarse? Jehová. De hecho, en Éxodo 3:14 dice que el nombre de Dios en la Septuaginta dice Ego Eini Jon. Esto es yo soy el que soy. En hebreo, si no estoy mal, creo que es Hasher Eyed. Si no estoy mal, creo que es Hasher Eyed Hasher. Algo así es que dice. No recuerdo muy bien la pronunciación en hebreo. Sé que la Septuaginta dice Ego Eini Jon. Esto es yo soy el que soy. ¿Sí? Lo interesante es que Juan 8:58 Cristo se identificó como el yo soy. Antes que Abraham fuese, no dijo yo era. Dijo yo soy. Verbo presente en primera persona. Ego eimi. La misma frase que aparece en Éxodo 3:14. Y cuando los judíos escucharon eso, dice la Biblia que ellos tomaron piedras para matar a Cristo. Porque se estaba identificando con el sagrado nombre. Romanos 10, para que ustedes vean que Pablo también decía que el nombre de Jesús es Jehová. Romanos 10, Romanos capítulo 10. Ya te leo, Raúl. Romanos capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 9, dice allí. Que si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Note que para ser salvo hay que confesar que Jesús resucitó por el poder de Dios, como dice Gálatas 1, pero también hay que confesar que Jesús es el Señor. Eso es lo que quiero recalcar ahora. Jesús es el Señor, porque con el corazón se cree para ser justificado y con la boca se confiesa para salvación. ¿En quién tenemos que creer para tener salvación? Dice el texto, en Jesús, que es el Señor. Pero note lo que cita Pablo, porque pues la Escritura dice, ahora, es decir, Pablo argumenta y para sustentar su punto va a citar la Escritura. Todo el que cree en él jamás será defraudado. ¿Por qué es importante esto? Porque Pablo, para mostrar su punto de que para ser salvos hay que confesar que Jesús es el Señor, está citando la Escritura. ¿Cuál Escritura? Isaías capítulo 28, verso 16. Ahora vayan y lean Isaías 28 para que vean que está hablando de Jehová. Y ahora Pablo la toma y la aplica a Cristo. Y no es la única vez que lo hace en el capítulo 10 de Romanos. Sigue diciendo, y no hay diferencia entre judío y griego, ya que uno mismo es Señor de todos. ¿Quién es ese Señor de acuerdo al contexto? Jesús. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora dice que no hay diferencia entre judío y griego porque uno es Señor de ambos. Y es generoso con cuantos lo invocan. ¿A quién? Al Señor Jesús. Y ahora note, versículo 13. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Cita tomada del libro de Joel, el capítulo 2, versículo 32. Donde dice, todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Ahora, allí Joel 2:32 y 31, hay algo interesante, que se hablan de unos fenómenos en el cielo antes de la venida de Jehová, que dice que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo caerán como vidas. Y después dice, todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. ¿Qué pasa? Que es en Mateo 24 donde esos mismos fenómenos en el cielo se aplican pero en la venida de Cristo. Y Pablo toma el texto de Joel 2:32 para aplicárselo a Cristo. Es decir, el nombre de Jesús es Jehová. E incluso el nombre que recibió Jesús en Filipenses 2:9, que dice que recibió el nombre que es sobre todo nombre, fue el nombre de Jehová, porque estaba profetizado en Jeremías 23:6.
Dice, y en sus días viene hablando de que él iba a levantar un rey en la casa de Israel, que es el Mesías. Y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será el nombre por el cual le llamarán al rey. ¿Cómo le iban a llamar? Yahweh Sidekneku, es decir, Jehová nuestra justicia. Así que el nombre que tiene Jesús es Jehová. Jehová. Ahora voy a leer. Nos pregunta Raúl, dice, aparte de Jehová, que se le aplica a los tres, Yahweh es el nombre del Padre, Yahweh es el nombre del Hijo. ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Bueno, Mateo 28:19 dice que los tres tienen un nombre. En el nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres tienen un nombre. Ahora, si el nombre del Padre es Jehová y el nombre del Espíritu de Jesús es Jehová, el nombre del Hijo es Jehová, ¿cuál será el nombre del Espíritu Santo? Si quieren pueden colocarlo en los comentarios. ¿Cuál será el nombre del Espíritu Santo? Si los tres tienen un nombre, y ya vimos que el nombre del Padre es Jehová, y el nombre del Hijo es Jehová, entonces ¿cuál será el nombre del Espíritu? Los quiero leer en los comentarios. ¿Cuál creen ustedes que es el nombre del Espíritu Santo? Quiero leerlos. ¿Quién se anima a colocar un comentario? Por lo menos uno o dos. ¿Cuál será el nombre del Espíritu Santo? Si el nombre del Padre es Jehová, que lo leímos, y el nombre del Hijo es Jehová, entonces ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? Sabiendo que los tres tienen un solo nombre. ¿Cuál será ese nombre? Dice Eric, Jehová. Muy bien, hermano. Jehová. Dice Norberto, obviamente es Jehová. Amén, hermano Norberto, es Jehová. Y alguno dirá, bueno, hermano Andrés, ¿dónde dice la Biblia que el nombre del Espíritu Santo es Jehová? Bueno, el hermano Sergio colocó una cita bíblica que es muy interesante y la vamos a leer, pero les voy a dar otra también. En realidad les voy a dar dos comparaciones textuales, un pasaje del Antiguo Testamento y cómo lo interpretaron los que escribieron el Nuevo Testamento bajo inspiración del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios, para que se sientan más identificados los hermanos antitrinitarios, y un pasaje que ellos utilizan pero que no saben el contexto del pasaje en sí. Vamos a leer Jeremías, el capítulo 31. Vamos a iniciar con el texto que nos cita el hermano Sergio, que evidentemente es el pasaje correcto, hermano Sergio. Jeremías capítulo 31. Y viene hablando de la profecía del nuevo pacto. ¿Viste, Raúl? Profecía del nuevo pacto, si todavía estás presente. Y quiero que note quién fue el que pronunció el nuevo pacto de acuerdo al Antiguo Testamento. Dice el versículo 33. No voy a leer todo el contexto porque no me interesa en este momento. De hecho, hace como 15 días hicimos un live sobre este pasaje. Por eso quiero leer solo el 33. Dice allí: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en sus mentes, las escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y si dudan que viene hablando Jehová, puede leer el 31. Vienen días, dice Jehová. ¿Quién habla esta profecía en el Antiguo Testamento? Jehová. Ahora, ¿cómo la interpretaron los escritores del Nuevo Testamento bajo la inspiración del Espíritu de Dios? Vayan conmigo al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 15. Hebreos capítulo 10, versículo 15. El Antiguo Testamento dice que esa profecía la dijo Jehová. ¿Quién la dijo según la inspiración del Nuevo Testamento? Hebreos 10, 15. ¿Qué dice? También el Espíritu Santo da testimonio después de haber dicho. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Al Espíritu se le llama Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las grabaré en sus mentes, citando Jeremías 31. Pero ahora el Nuevo Testamento nos viene a decir que ese Jehová que dijo esas palabras es el Espíritu Santo, porque el texto dice: también el Espíritu Santo
da testimonio después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos. Pondré mis leyes en las mentes y en sus corazones. Entonces, según la comparación textual, el Jehová que dijo esa profecía era el Espíritu Santo. El hermano Norberto nos dice Hechos 28-25. Sí, cuando se compara con Isaías 6, hermano, tiene toda la razón. Esa es otra referencia. Otra más, Salmos 95, y quiero parafrasearla porque el tiempo no me va a alcanzar. Salmos 95, versículos 6 al 7, donde se dice que Jehová es nuestro Dios y nosotros somos ovejas de su mano. Y después dice el texto: si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, en la provocación, en el día del desierto, donde vuestros padres me tentaron. Vieron mis obras, 40 años estuve disgustado con esa generación y en mi enojo juré no entrarán en mi reposo. Eso lo dijo Jehová, según el Salmo 95. Pero la inspiración del Nuevo Testamento, según Hebreos 3:8, y por favor léanlo, dice que esas palabras las dijo el Espíritu Santo. El Antiguo Testamento dice que era Jehová, el Nuevo Testamento dice que es el Espíritu Santo. Algunos dirán: ay, hermano Andrés, queremos una cita textual, una cita bíblica puntual que lo diga. Muy bien, 2 Corintios 3:17. Pasaje muy citado por los antitrinitarios y por los modalistas pentecostales, pero que no lo entienden. ¿Qué dice 2 Corintios 3:17? Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y muchos dicen: ay, ¿se da cuenta, hermano Andrés, que allí dice que Cristo es el Espíritu Santo? No, no dice eso el pasaje. Dice: el Señor es el Espíritu. Ahora, ¿de qué Señor viene hablando? Lean el contexto. Viene hablando acerca de un Pablo, viene hablando de un contraste entre el pacto sinaítico y el pacto del Espíritu, que trae justificación. Y dice que el pacto sinaítico trae muerte y condenación, pero el pacto que trae el Espíritu trae vida y justificación. Dice que el pacto sinaítico ya no es y que tuvo gloria, pero que el nuevo pacto en el Espíritu es más glorioso. Ese es el contexto. Y después Pablo cita Éxodo 34, donde Moisés sube al monte Sinaí para recibir las tablas del pacto y se coloca un velo en su rostro. Y allí en Éxodo 34, Moisés habló con Jehová. Y después culmina el pasaje diciendo: ahora bien, el Señor es el Espíritu. La palabra el Señor que aparece allí en griego es Hokurios. Y esa expresión Hokurios es la traducción griega del nombre hebreo de Dios. Aparece más de 6.828 veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, tomen una Biblia, por ejemplo, la Reina Valera 2000, que es la que tengo aquí, y lean Deuteronomio 6.4. ¿Cómo dice Deuteronomio 6.4 en esta versión? Dice: óyeme Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora tomen una Biblia, Reina Valera 1960 puede ser, y te va a decir: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Note que una versión bíblica dice Jehová y la otra dice el Señor. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, Hokurios, el Señor, es la traducción griega del nombre sagrado de Dios. Te puedo citar Deuteronomio 6.4, la Shema, tanto en hebreo como en griego, para que lo veas. En hebreo sería: y no me crean a mí, vayan a los léxicos hebreos y griegos para que corroboren. En hebreo es el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai es la forma en como los judíos decían cada vez que leían el nombre sagrado de Dios. Las 4 consonantes, el tetragramaton que le llaman, la Yod, la Het, la Bat y la He, en el alefato hebreo. No me crean a mí, vayan al léxico, corroboren. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Así dice el texto. Ahora, ¿cómo dice en la Septuaginta? Jacobo Israel, Curios Joteos, Curios Eis Estim. Note que el nombre de Dios lo tradujo como Curios, Jocurios Ateos, Jocurios Eis Estim. Uno es. Es decir, que cuando el Pablo viene hablando: ahora bien, el Señor es el Espíritu, no está diciendo que Cristo es el Espíritu Santo.
Porque está citando Éxodo 34 en el contexto. Está diciendo Jehová es el Espíritu. Ahora, esta Biblia, que es la Biblia de los testigos de Jehová, que por lo general no la considero una buena traducción, pero en este versículo, o sea, lo tradujo muy bien. Porque ellos dicen que tienen que restaurar el nombre y que el nombre de Dios en el Nuevo Testamento es citado más de 37 veces y que ellos lo restauran. Pues en este caso hizo un buen trabajo. Aquí en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17 dice, ahora bien, Jehová es el Espíritu. No sé si se alcanza a leer. En el versículo 37, en el versículo 17. No sé si se alcanza a leer. Allí lo dice claritamente. Pues si lo alcanzan a leer, gloria a Dios. Si no, vayan y busquen las versiones de la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Ahora, no solamente eso, la Peshitta siriaca, que vuelvo y repito, una versión bíblica del siglo II, nótese que aparecen las cuatro consonantes hebreas, la Yod, la Het, la Bat y la He. Jehová es el Espíritu. Texto muy mal interpretado por los antitrinitarios, sacado totalmente de contexto, pero que claramente el mensaje de Pablo era otro. Entonces, ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? Jehová. Voy a leerte, Raúl, ahora sí. Dice, creo que no leíste... Perdón. No. Dice... Dice, creo que no entendiste la pregunta, te la replanteo. Aparte del nombre Jehová, que se le aplica a los tres, Yahweh es el nombre del Padre, Yeshua es el nombre del Hijo, ¿y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Muy bien. Resulta y pasa, vuelvo y recalco, que Yeshua, o Yeshua mejor, o Yeshu, si eras de Galilea, es el nombre que tomó Jesús en su encarnación, querido. No era el nombre que él poseía antes de encarnarse. El nombre que él tenía antes de encarnarse era Yahweh. Ahora, de pronto me vas a decir, no, pero también se le llamaba Micael. Sí, pero no es el momento, no quiero hablar sobre Miguel en este momento. Porque también podemos decir que se le llamaba Miguel, muy bien. Pero no es mi punto, porque sé que aquí hay personas que no son adventistas y que evidentemente si lo menciono rápido van a saltar en los comentarios. Eso lo podemos hablar en otra ocasión. Pero lo que hemos leído es que el nombre del Padre es Jehová y el nombre del Hijo antes de encarnarse también era Jehová. E incluso fue el nombre que heredó después de su encarnación, después de su muerte y en su glorificación. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Jehová, lo hemos leído. ¿Entiendes? O sea, en este caso el argumento no sería objetivo, porque podemos decir, bueno, entonces, ¿cuál es el nombre del Padre después de que Jesús se encarnó? No, el nombre del Padre es Jehová, el nombre del Hijo es Jehová y el nombre del Espíritu Santo es Jehová. ¿Habían otros nombres? Claro, habían otros títulos. Por ejemplo, le llamaban el Shaddai en Génesis 18. Significa el omnipotente, el todopoderoso. Y te puedo mostrar evidencia de que Jesús es todopoderoso y el Espíritu Santo también. Tenemos otro título en el libro de Levíticos. No, creo que es en Números, me parece. Números 10 o Levíticos 10, donde se habla de que iban a apedrear un blasfemo. Y allí dice, el que blasfeme el nombre ciertamente morirá, Hashem. Así también los judíos hoy en día le dicen a Dios Hashem, el nombre. Podemos observar que a Dios se le llama Aviab, a Padre Eterno. Y esa expresión se aplica a los tres. Se puede llamar Dios poderoso o Dios fuerte. Eso en hebreo es el Elión. Así se le llama el Elión, Dios fuerte. Y podemos observar que es un título tanto para el Padre como para el Hijo. Y aunque no se menciona directamente al Espíritu Santo como el Dios fuerte, el Elión, sabemos que lo es. Porque bueno, tendríamos que hablar acerca de la evidencia bíblica de la deidad del Espíritu Santo para entenderlo. Dice Bianca Rosa, Shabbat Shalom, amados o amadas, a todos desde México. Hermana Bianca, gracias por estar aquí. Yom Tov, Shabbat Shalom, es decir, feliz día
y feliz sábado. Amén para ti. Bien, seguimos. Entonces, el nombre de, dice Aldo, los hermanos no me van a dejar terminar. En Hechos 21:9, ¿a qué se refiere con profetiza? Hermano, no quiero salirme del tema. Si quieres, apenas finalice, respondo tu pregunta, ¿vale? Bien, entonces vemos que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jehová. Muy bien. Ahora, ya que analizamos mejor Mateo 28:19, analicemos ahora la fórmula bautismal mencionada en el libro de los Hechos, en el nombre de Jesús. La pregunta clave es, ¿qué significa el nombre Jesús? Porque allí vamos a ver que no hay contradicción en los textos bíblicos, sino armonía. Bien, el nombre Jesús viene del griego Jesús, que a su vez es la traducción del arameo Yeshua, y que a su vez es la transliteración del hebreo Yehoshua. Y esta palabra, aquí estamos hablando un poquito de la raíz etimológica del nombre. Y esta palabra, Yehoshua, está compuesta de dos palabras hebreas. En primer lugar, está compuesto de la palabra Shua, que puede fungir como un verbo o como un adjetivo. Si es un verbo, debe traducirse como salvación. Si es un adjetivo, debe traducirse como salvador. Y también está compuesto de la palabra Yehó. Esa palabra Yehó también es un apócope o un diminutivo del sagrado nombre de Dios. Es decir, el nombre Jesús, Yeshua, Yehoshua, Yeshu, si eres de Galilea, significa Jehová Salvador. Es decir, queridos, que en el bautismo en el nombre de Jesús está implícito el nombre divino Jehová. Así como en Mateo 28:19, en la fórmula bautismal larga, también está implícito el nombre Jehová. No hay contradicción, porque en ambas menciones bautismales aparece el sagrado nombre de Dios. Ahora, aquí va un dato interesante. En el nombre de quién fue enviado Cristo. Juan 5, Jesucristo dijo, yo vine en nombre de mi Padre. Y la pregunta es, ¿en qué nombre fue enviado el Espíritu Santo? Juan 14:26 dice que fue enviado en el nombre de Cristo, de Jesús. El Espíritu Santo que es enviaré del Padre en mi nombre. Es decir, el Padre envía al Hijo en su nombre y el Hijo envía al Espíritu Santo en su nombre. Los tres tienen el mismo nombre. Comparten el mismo título. Por lo tanto, no hay contradicción en ambas menciones bautismales. Ahora, aquí va otro punto interesantísimo, queridos. El nombre en la Biblia no es simplemente una nomenclatura que se tiene que pronunciar en cada bautismo, ¿no? Como si fuera una fórmula mágica. No, señores. Creer en el nombre es creer en la persona que lleva el nombre. Un ejemplo de ello es Isaías 30. He aquí el nombre de Jehová viene de lejos y su rostro encendido en llama de fuego. ¿Un nombre tiene rostro? No, un nombre no es un ser ontológico, un nombre es algo abstracto. Es decir, el nombre en sí no tiene vida. Es algo que se le puede adjudicar o se le puede designar a algo o a alguien que tiene vida. Ejemplo, Sergio, la palabra Sergio es un nombre, no tiene vida. La palabra no tiene vida. Pero el ser de Sergio sí la tiene. Sergio simplemente es la nomenclatura con la cual se le llama. Pero el nombre en sí no tiene vida.
es la persona la que tiene vida. Entonces cuando en Isaías 30 dice el nombre de Jehová viene de lejos y su rostro en llama de fuego, y después dice, habla de su garganta y toda esa cuestión, evidentemente un nombre no tiene ni rostro ni garganta. Nombre designa, cuando dice el nombre de Jehová, significa que es Jehová el que viene de lejos. Otro ejemplo, en Juan 1, 12 y 13, dice que somos hijos de Dios creyendo en el nombre de Jesús. Así dice. Pero Gálatas 3:26 te dice que somos hijos de Dios por la fe en Jesús. ¿Viste? Creer en el nombre es creer en la persona que lleva el nombre. En Juan 3:16 dice que de tal manera nos amó Dios que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, tengo vida eterna creyendo en Jesús, en el Hijo que Dios envió. Pero en 1 Juan 4 dice que tengo vida creyendo en su nombre. Creer en el nombre es creer en la persona que lleva el nombre. No es una simple nomenclatura como si fuese una fórmula mágica para bautizar. No. Cuando una persona se bautiza en el nombre de Jesús, significa que se está bautizando creyendo en Jesús. Por eso en Gálatas 3 dice, por eso todos los que son bautizados en Cristo, ya no dice en el nombre, dice en Cristo. De Cristo estáis revestidos. ¿Y por qué nos revestimos de Cristo? Porque creímos en Él. No en la nomenclatura mágica, no, en Él como persona. Ahora, teniendo esto en cuenta, vayan conmigo a Juan 12. Aquí viene el bombazo, queridos. Juan capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 44. Juan capítulo 12, versículo 44. Dice allí: entonces Jesús dijo, el que cree en mí, no cree en mí. ¿Cómo? El que cree en mí, no cree en mí. Tremenda declaración. Pero la cita sigue diciendo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Y quién envió al Hijo? El Padre. Es decir, cuando yo creo en el nombre de Jesús, estoy creyendo en Jesús. Y ahora, en palabras de Cristo, cuando yo creo en Él, creo también en ¿quién? En el Padre. Juan 14:1 dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Cuando yo creo en Cristo, creo también en el Padre. Cuando yo creo en el nombre de Jesús, creo en Jesús, según lo que estudiamos. Y cuando creo en Jesús, creo en el Padre. ¿Y qué del Espíritu Santo, hermano Andrés? Bueno, Juan 13, versículo 20. Juan 13, versículo 20. Dice allí, os aseguro, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me envió. Ahora, esto viene hablando de sus discípulos, pero también habla de todo aquel que Cristo envía. ¿Y a quién envió el Espíritu Santo? Juan 15:26 dice que lo envió el Hijo, del lado del Padre, lo dice el texto griego. Ekperutai paratou patros, del lado del Padre procede, a quien yo os enviaré, dice Jesús. ¿A quién iba a enviar Jesús? Al Espíritu Santo. Por eso, cuando recibimos al Espíritu Santo, recibimos a Cristo. Romanos 8 lo dice. Habla del Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y Cristo en vosotros. ¿Por qué? No porque Cristo sea el Espíritu Santo, no, sino porque cuando recibimos al Espíritu Santo, recibimos a Cristo. Y cuando recibimos a Cristo, dice Jesús, recibe al que me envió. Bendito sea el nombre de nuestro Dios.
Creer en Jesús, en el nombre de Jesús, es creer en Jesús. Y creer en Jesús es creer tanto en el Padre como en el Hijo, según lo que estudiamos. Así que no hay ninguna contradicción bíblica. Hay perfecta armonía cuando estudiamos los textos utilizando la perícopa, es decir, pasajes en conjunto que hablen de un tema en unidad. ¿Por qué los antitrinitarios modalistas están tan perdidos? Ahora, corrijo, el antitrinitarismo, no las personas, el antitrinitarismo está tan perdido precisamente porque no aplica estos principios, porque ni siquiera saben qué es una perícopa. Porque dicen que hay que hacer exégesis al pasaje y no saben qué significa la palabra exégesis. Porque dicen que el texto hay que hacer hermenéutica y no saben qué significa la palabra hermenéutica. Porque dicen que hay que analizar la sintaxis del texto y no saben qué es sintaxis. Porque dicen, no, hermano, tienes que presentar un versículo explícito para corroborar lo que tú crees. No, querido, no. Las creencias no se forman con un versículo. Dijo el salmista, la suma de tu palabra es verdad. Si nuestras creencias se basaran en un versículo, tendríamos que aceptar el necrobautismo. ¿Saben qué es el necrobautismo, antitrinitarios? Estoy seguro que no saben qué es eso. Bautismo por los muertos. Y que lo menciona Pablo en 1 Corintios 15. Un solo pasaje. No hay ni un otro texto. Entonces, ¿vamos a bautizarnos por los muertos? Evidentemente no. Hay que hacerle una exégesis al pasaje. Por eso no podemos quedarnos con un texto. Que el evangelio fue predicado a los muertos, dice 1 Juan 4. Un texto lo dice. Entonces nos quedamos con esa declaración literal. No, hay que hacer exégesis al pasaje. Por eso un texto no hace doctrina. Hay que tener cuidado con eso. Necesitamos una declaración, un versículo bíblico que hable de un Dios formado en tres personas. O tres personas que forman un Dios. Nosotros no creemos que tres personas forman un Dios. Creemos que en Dios subsisten tres personas, pero que cada una de esas personas es Dios. Y no necesitamos un solo texto porque tenemos que ir a toda la Biblia para poder corroborar. Y lo podemos hacer. Pero no un texto. La suma de tu palabra es verdad. Cuidado con esos conceptos. Ahora, quiero terminar diciendo que en Hechos 8 se nos dice que la única condición para que una persona sea bautizada es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Los trinitarios también lo creemos. Jesús es el Hijo de Dios. Pero hay que comparar ese texto con el que leímos, que cuando creo en Cristo, creo en el que lo envió y creo también en aquel que Él envía. Según Juan 13 y Juan 12, los textos que leímos. Así que todo tiene una explicación, todo tiene un contexto. Y los tres tienen el mismo nombre, porque la Biblia dice que los tres comparten todo. Juan 16, hablando del Espíritu Santo, que dice, Él, dice Cristo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces Cristo toma lo del Padre, que es de Él, y dicho sea de paso, en Juan 17:11 dice que también todo lo del Hijo es del Padre, y el Espíritu Santo lo toma para comunicarlo a nosotros. Todo lo comparte, una unidad. Por eso no hay ninguna contradicción en las menciones bautismales, tanto de Mateo como el de Hechos. Y termino diciendo ahora sí, que de nada, querido, de nada vale pronunciar el nombre si no hay autoridad delegada del cielo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque en el libro de los Hechos se registra la historia de un líder de una sinagoga llamado Eneas. Si no estoy mal, esa historia está en Hechos 19, en la ciudad de Éfeso. Si no estoy mal, puede que en esa parte me equivoque, me corrigen. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que había un endemoniado y
dice que los hijos de ese tal Eneas salieron a hacerle frente, salieron a hacer un exorcismo. ¿Y qué dijeron ellos? Te conjuro por el nombre de Jesucristo, el que predica Pablo, que salgáis del cuerpo de este hombre. ¿Y qué fue lo que respondió el endemoniado? ¿Qué respondió el demonio? Yo conozco a Jesucristo y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y dicho esto, se abalanzó contra ellos, los golpeó y los sacó corriendo desnudos. Nótese que pronunciaron el nombre en el nombre de Jesucristo. Y aún así el demonio los agravió, los golpeó y los humilló. Los humilló. Porque de nada vale pronunciar el nombre si no hay autoridad delegada por parte de Dios. Mateo 7, 21 al 23, ¿qué dice? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día, en el día final, muchos me dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Señor, no le dijimos a las personas profecías en el oído, en tu nombre, Señor, en tu nombre, Señor. Señor, y en tu nombre no expulsamos demonios. Señor, en tu nombre no expulsamos a Satanás. Lo hicimos en tu nombre, Señor. El Señor, en el nombre del Señor, reprenda al diablo. Pura predicación pentecostal. Señor, reprenda al diablo en tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor, no lo hicimos. Señor, y en tu nombre no hicimos muchos milagros, Señor. No hablábamos en lenguas en tu nombre. No sanábamos a las gentes en tu nombre. Muchos milagros en tu nombre, Señor. Note que pronuncia mucho el nombre. 3 veces en ese versículo se enfatiza. En el nombre, en el nombre. ¿Y Cristo qué les va a decir? Apártense de mí. En griego dice anomías, transgresores de la ley. Yo no los conozco. Palabras duras, porque de nada vale pronunciar el nombre de Cristo si no hay autoridad de Él. Y usted puede pronunciar el nombre de Jesús, pero eso no significa que Jesús lo conozca a usted. No todo el que me dice o el que me llame Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Queridos, espero que esta explicación bíblica les haya sido de gran bendición. Podríamos hablar acerca de citas del espíritu de profecía, donde ella no vio ningún problema, donde incluso entremezcla bautismo en el nombre de Jesús con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos citar la didaje que aparece en las 2 menciones bautismales, tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo, como la de Jesús, mostrando que aún los primeros cristianos no tenían problema. El problema es reciente. Y todo por no estudiar la Biblia, utilizando los principios que ella nos da para poder entenderla. Y quieren trabajar a un modalista que cree que el bautismo tiene que ser en una nomenclatura estricta, como si fuese una fórmula mágica. Dígale que Jesús nos dio ejemplo en todo. Ejemplo os he dado, dice Juan 13, para que como yo hice, vosotros también hagáis. Primera de Juan 12 dice que el que está en él debe andar como él anduvo. Y primera de Pedro 3 dice que Cristo nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y Pablo dice en 1 Corintios 11, 1, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y encontramos que Cristo se bautizó en Mateo 3, Lucas 3, Marcos 1. Cristo se bautizó. Pregunta, ¿el bautismo de Juan para qué era? Marcos 1:1, Lucas nos dice que el bautismo hay hechos. Nos dice que el 1, 4 y 5, lo puede leer. Marcos 1, 4 al 5. Y Hechos, el capítulo 19. Dice que el bautismo de Juan era para arrepentimiento y perdón de pecados. Y Cristo se bautizó. ¿Cristo necesitaba bautizarse por Juan? O sea, ¿era obligatorio que Cristo se bautizara por Juan? No, por cuanto él no tenía que arrepentirse porque nunca pecó. Pero aún así se bautizó. ¿Por qué lo hizo? Porque ejemplo nos dio. La pregunta clave es, ¿en el nombre de quién se bautizó Jesús? Pregúntele eso a un pentecostal. Y que se lo compruebe con la Biblia. La mayoría no van a responder, van a dar alargues.
van a ensuciar el pozo, van a utilizar falacias, la ad hominem, pero no te van a responder con la Biblia. Ahora, yo sí les doy una respuesta bíblica. Jesús dijo que él hacía todo, creo que está en Juan 10, que él todo lo que hacía lo hacía en nombre de su Padre. ¿Y cuál es el nombre del Padre? Jehová. Ya lo estudiamos. Y qué curioso que en el bautismo de Cristo se mencionan a las tres personas de la divinidad. Jesús subiendo del agua al ser bautizado, el Espíritu Santo de Dios descendiendo del cielo y la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Es decir, aún en el bautismo de Jesús está implícito el nombre de Dios y aparecen los tres. Otro ejemplo, se me vienen tantos ejemplos a la cabeza. Hechos 19, personas que se habían bautizado en el bautismo de Juan, pero que no sabían que estaba el Espíritu Santo. Y note lo que dice Pablo. ¿Cómo así? Y luego, ¿en qué nombre fuisteis bautizados? ¿Cuál es la única mención bautismal que aparece el Espíritu Santo? Muy bien, la de Mateo 28, 19. Pero ¿qué dice el siguiente texto? Y tomándolos, los bautizó en el nombre de Jesús. Aún Hechos 19, y me faltaría citar el comentario de la hermana White de ese texto, donde ella otra vez entremezcla bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y bautismo en el nombre de Jesús, mostrando que ni Pablo, ni Jesús, ni los apóstoles, ni los primeros cristianos veían contradicción en esos pasajes. Ahora sí podemos cerrar, queridos. Espero que esto haya sido claro. Si hay preguntas, vamos a sacar unos minuticos rápido para poder contestarlas. Grabe esta predicación, descárguela, hágala suya. Usted no sabe lo importante que es esta temática para nuestros hermanos unicitarios. Hace muchos años yo hice una serie de audios, como de 8 audios, de cómo ganar a un unicitario, a un modalista, a la verdad que es en Jesús. Porque yo he visto ya cómo esos pentecostales unicitarios, acérrimos, que hablaban del nombre y que Dios es uno y uno su nombre, se han bautizado en la iglesia adventista. Los he visto porque me los he ganado para la gloria de Jesús. Una parejita también me gané una parejita, un esposo y una esposa, para la gloria de Dios. Bastó una semana de conferencias para que se bautizaran en el nombre del Señor, o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los he visto porque son métodos que funcionan, y quiero hacer una serie de más de 8 videos. En ese entonces tenía 23 años cuando grabé esa temática, ya tengo 29, y pues obviamente mi conocimiento ha crecido con los años. Y sé que todo el conocimiento que Dios me ha dado es para compartirlo con ustedes. Y como ustedes pueden observar, lo hago gratis. Y si alguna persona quiere donar, bendito sea el nombre de Dios. Done. Pero yo mi conocimiento lo comparto gratis. Hay un conocimiento que sí dije que tenía que, o sea, no venderlo, pero sí se lo daba a la persona que quisiera donar. Y es el tema de la tesis de 20 páginas de la resurrección especial, que dicho sea de paso, mañana la terminamos. Así que la persona que la necesite me escribe a Messenger, lo de que me quiera donar, $0.25, lo que usted quiera, yo se la envío así, porque ese dinero lo tenemos recaudado y apartado para nuestro ministerio de aventureros. Son para algunos ingresos que nuestros niños necesitan para que puedan participar de muchos proyectos, e incluso podemos llevar de viaje, no al campamento, sino un viaje que tenemos planificado llevarlos a Ipiales, en Colombia. Yo intento siempre hacer lo posible para guiar a los niños, a mis niños, en el camino correcto del Señor, y por esa razón necesitamos estos fondos. Ya está terminado el domingo, lo terminamos, y la persona que lo necesite bien me puede escribir. Sergio Giovanni nos dice, sube este video a YouTube. Lo voy a subir. Es Seba, hermano, no Eneas, sino es Seba. Muy bien, hermano Norberto, tiene toda la razón, era un tal Seba, no Eneas. ¿Seguro que es Seba? Bueno, en fin, no recuerdo muy bien el texto, pero sé que eso decía el pasaje, y eso es lo importante en este momento. Hermano Sergio, en octubre tenemos el campamento aquí en el Meta. No sé si... Creo que yo sí voy a ir. Pero no, el de aventureros es ahorita, pero pues lastimosamente coincide con la semana escolar. Ok, hermano, pues si usted quiere venir al Meta, nos vemos en el Meta. Va a ser en Instival, vía Puerto López.
para que grabe, y si viene, pues bendito sea el nombre de Dios. Qué lindo sería conocernos en persona. Dice el hermano Aldo Baltasar, hermano, en la Biblia se describe la palabra profetizar, uno de ellos en Hechos 21:9. ¿Podría darme su interpretación? Bien, vamos a Hechos 21:9, vamos a ver. Hechos capítulo 21, versículo 9. Dice allí: al otro día salimos y llegamos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, nos hospedamos con él, y este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Ok, evidentemente eran mujeres creyentes en Jesús. Eran mujeres hijas de un evangelista llamado Felipe. Por lo tanto, sus hijas eran creyentes. Primer punto. Ahora, ¿qué pasa? Que en 1 Corintios 12 dice precisamente que los dones del Espíritu Santo son dados a los que creen que Jesús es el Señor. Y uno de esos dones, 9 dones, aparecen en 1 Corintios 12, es precisamente el don de la profecía. E incluso el don de la profecía, según Apocalipsis 12:17 y Hechos 19:10, se le llama el testimonio de Jesús. ¿Por qué? Porque el espíritu de profecía es llamado el testimonio de Jesús, porque es precisamente el Espíritu Santo el encargado de capacitar con dones a los hombres para que testifiquen de Cristo. Cristo dijo que el Espíritu Santo no hablará de sí mismo, sino que daría testimonio de Él. Y por esa razón estas mujeres tenían ese don, el don de la profecía. En la Biblia hay mujeres profetas, sí. Están estas 4 hijas de Felipe. Está María, la hermana de Moisés. En Éxodo 16 dice que también profetizaba, que era profeta. Había otra mujer, que en este momento no recuerdo su nombre, pero sé que está en el libro de Crónicas, que también era profeta. Tenemos a la mujer de Isaías, según el capítulo 8. Dice que la mujer de Isaías también era profeta. Y en Joel 2 dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán al final de los tiempos. Así que el don de profecía no es algo exclusivo para los hombres, sino que también es derramado sobre las mujeres. Por esa razón creo que las hijas de Felipe, el evangelista, tenían el don de la profecía. Habían profetas en la era cristiana. Ejemplo, Ágabo era un profeta de Dios que tomó el cinto de Pablo y se lo amarró y dijo: así harán con el dueño de este cinto cuando llegue a Jerusalén. Eran profetas. Esa sería mi explicación. Dice Raúl: Dios te bendiga, gracias por estar acá, gracias por tus aportes, por tus comentarios, y hermano, adelante, hay que seguir estudiando estos temas tan importantes. Jessica, me alegra verte, Jessica, qué bueno que estés aquí. Dios te bendiga, gracias por estar acá. Carmen Rivera Ruiz, bendito sea el nombre de Dios, nos va a dar su testimonio, lo quiero leer. Dice ella, permíteme lo amplifico. Dice: yo estuve bautizada en el nombre de Jesús, pero gracias a Dios, cuando conocí la iglesia adventista, me bauticé de nuevo, porque gracias a Dios, la palabra de Dios es muy importante de conocer. Bien, Dios lo bendiga saludos desde Guadalajara, Jalisco, México. Que viva Jalisco, hermana Carmen, bendito sea el nombre de Dios. Miren, ya empezaron a aparecer personas que eran de la iglesia pentecostal, o por lo menos es lo que logró entender, o bueno, por lo menos que fue bautizada en el nombre de Jesús, pero cuando conoció el mensaje adventista se bautizó. ¿Saben que bíblicamente hablando no es prohibido el rebautismo por conocimiento? De hecho, se habla de un caso de bautismo por nueva luz. En Hechos 19, personas que no sabían que existía el Espíritu Santo fueron bautizadas de nuevo. Estaban bautizadas en el bautismo de Juan, que era válido, porque muchos de los discípulos de Jesús se bautizaron en ese bautismo y no se volvieron a bautizar. El bautismo era válido, pero al saber que había Espíritu Santo, Pablo los bautizó de nuevo. Así que el rebautismo por nueva luz es bíblico. Así que, hermana Carmen, bendito sea el nombre de Dios. Después podemos hablar del bautismo por reavivamiento o rebautismo por pecado. Ese también lo podemos hablar después. Pero bendito sea el nombre de Dios, me alegra que nos compartas tu testimonio, hermana Carmen.
Saludos para ti desde Colombia, un abrazo fraternal en Cristo y me saludas a los hermanos de Jalisco. Dios te guarde, hermano. Muy bien, familia. Hemos terminado por esta noche. Gracias por acompañarnos. Sudé. Sudé teniendo la predicación, pero bendito sea el nombre de Dios. Ya este servidor se despide. Mi compañero fiel también ya se despide, que es mi perrito. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, guarde esta temática. Yo voy a descargarla para poder publicarla en YouTube de acuerdo a la recomendación del hermano. Dice el hermano Aldo: hermano, ¿cree usted que comer carne hoy en día tenga relevancia con el pecado? Pensando que en algún momento de la historia el pueblo de Dios le sacaba la sangre a la carne. Hermano, bíblicamente hablando no está prohibido comer carne, pero sin embargo es menester aclarar que tenemos un mensaje de reforma pro salud. Eso sería otro estudio que me gustaría analizar, y es que cada vez que Dios va a hacer un juicio, cambia el régimen alimenticio de su pueblo. Es un punto muy importante de analizar. Así que lo hizo con Noé, lo hizo con el pueblo de Israel, lo hizo en la época de Jesús y evidentemente lo iba a hacer al final de la historia. Pero ese sería otro estudio, ¿está bien? Resumen. Mi compañero se llama Kino. Él es mi compañero de hogar. Él es mi compañero en la casa. Y por aquí atrás está mi compañero de misiones. Para acá, Carlitos. Él es Carlos. Él es mi compañero mi compañero de obra. Él es el que está detrás prácticamente de la página web. No del Facebook me encargo yo, de la página web. Hay otra compañera que es Jacqueline, que ella es de México, y ella es la encargada de mi página de TikTok. Créame que la mayoría de videos que están allí han sido porque ella los ha editado, se ha tomado el tiempo de que no se me vaya, Carlitos, venga para acá. Se ha tomado el tiempo de editarlos, de compartirlos, mejor dicho, de hacer toda la química y la obra mágica que ella hace para que esos videos puedan darse. Mi tiempo es muy reducido, así que ella hace esa tarea, así que Jackie, muchas gracias. Los hermanos aquí también te agradecen. Mi compañero de misiones, con el cual salgo a hacer obra bíblica, con el cual salimos a predicar, y pues mi compañero de vida, que es mi perrito. Así que, y también está mi negra, que es mi moto. Esa es mi compañera de viaje. Así que, hermanos, aquí te están saludando, Carlos. Hola a todos, Dios los bendiga, feliz sábado. Bueno, queridos, ahora sí nos despedimos. El Señor les guarde, que tengan una feliz noche y que siempre sea el Espíritu de Dios con ustedes. Saludos. Dios los bendiga.